Diego, volvemos contigo en tribunales. Gracias, Carlos. Nos encontramos ya en compañía de la fiscal Patricia Sánchez para dar más detalles sobre esta información que ya les adelantábamos sobre el sobreseguimiento definitivo al ex ministro de la Vivienda y también ex directivo de Mosipar, Dani Durán, y también al otro directivo, Fernando Román, por extinción de la acción penal. ¿Es así, doctora? Sí, es así. Muy buenos días, Carlos, y a tu audiencia. Se hizo lugar al incidente de sobreseimiento definitivo por reparación del daño planteado por la defensa técnica. En la audiencia estaba presente la víctima, a quien representa al Ministerio Público en este caso, que es una sola señora, y con el acuerdo de ella, habiendo constatado que percibió el monto que es objeto del hecho que se acusó, se hizo lugar, me allané al planteamiento y se hizo lugar al incidente. Quiero resaltar que el tipo penal de estafa es un hecho de carácter patrimonial, entonces permite este tipo de salidas. No es retiro de acusación, sino que es extinción de la acción por reparación del daño. No es un retiro de acusación, pero tampoco es una condena, digamos, para el acusado. No, pero sí se ve resarcida la persona, el afectado, y entonces se procede a extinguir la acción por reparación del daño. Claro, lo que le pregunto nomás es, doctora, porque él en ningún momento, digamos, reconoció los hechos, más allá del acuerdo que tuvo con la víctima, tampoco me comentaba, tiene que resarcir de algún modo a la sociedad, como se suele hacer en las salidas procesales. Lo que pasa es que la salida procesal se puede dar hasta la audiencia preliminar. Nosotros ya estamos en etapa de juicio oral y público. La admisión de hechos y salidas alternativas, o sea, la admisión de hechos es un requisito para obtener salidas alternativas, que son criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento o un procedimiento abreviado. Eso no se dio en la preliminar, entonces avanzamos a etapa de juicio oral y aquí surgió la intención de la reparación del daño, lo que permite extinguir la acción penal. Entonces eso es lo que ocurrió. Correcto. Carlos, te escucha también la fiscal Sánchez. No, es importante, ya le preguntaste vos, o sea, él no figura que se quede con antecedentes entonces con esta reparación, o sea, se extingue esa figura que se cuestiona siempre, creo que es el artículo 25, ¿verdad? 25 y 6 o 10. Es lo que muchos cuestionan, incluso porque el que tiene capacidad económica repara el daño y se libera, ¿verdad? O sea, se cuestiona, pero eso es una cuestión legal, hay que modificar en todo caso ese artículo. Claro, también, Carlos, hay que valorar caso por caso, ¿verdad? Sí. Hay casos que de repente el impacto social y el interés que puede generar, por supuesto que se valoran todas esas cuestiones al momento de tomar una decisión. En este caso particular pesó que era una sola víctima, el monto no era muy elevado y que también ya está abierto otro juicio oral y público por esta misma modalidad de conducta. Entonces, eso permitió al Ministerio Público valorar de manera objetiva la circunstancia de la víctima, a quien representé en este caso, que iba a recibir el monto que ella invirtió en esos contratos. Entonces, en ese sentido se toman las decisiones, Carlos, caso por caso. Sí, entiendo perfectamente. Ella lo que aportó entonces es 11 millones y se le devuelve esa suma que ella aportó durante varios años. Así es, entonces ella se ve resarcida y entonces se aplica la norma que establece la extinción de la acción penal. Bueno, y después otra cosa te quiero preguntar, ¿y no hay una reparación del daño a la sociedad también por todas estas cuestiones o solamente se le repara a la víctima de manera específica? Por una cuestión técnica pregunto ya esto.
No, Carlos, porque no queda sujeto ya a ningún proceso porque se pronuncia, o sea, porque se resuelve el sobreseimiento definitivo. Exacto. Entonces ya no se dan más cumplimientos No hay posteriores. ninguna Si hubiese regla. sido una salida, no, no, porque ya es sobreseimiento, como te digo, en etapa de juicio oral solamente te queda absolución o condena. Y en este caso se absuelve, se dicta el sobreseimiento definitivo por haber reparado el daño. El daño social se representa en la acusación fiscal, que a su vez representa a una víctima. Entonces, esa es un poco la figura y cómo se articula, en este caso, la reparación del daño. Bueno, perfecto. Doctora, y otra cuestión que te quiero preguntar, y para no robarte mucho tiempo y agradecerte tu apertura de Sí. siempre, en el tema de Hernán Rivas, la denuncia que habían presentado los senadores, ¿cómo continúa? Ahí hay dos denuncias nuevas. Está la denuncia planteada por los senadores que se corresponde a la tercera persona fáctica que va a ser objeto de juicio. Y hay una segunda denuncia interpuesta por el abogado Federico Campos López Moreira, que también me fue asignado, y es el que estamos librando oficios, solicitando informes y valorando un poco cómo ir avanzando. Y esa denuncia de Federico Campos López Moreira es ya por cobro indebido, ¿verdad? Es otro hecho punible. Sí, por la parte patrimonial que pudo haber, que pudo haber tenido, hubo afectación o si hubo algún cobro, o si hubo alguna erogación en el rol que él detentó con la declaración falsa de abogado. Bueno, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. No sé si Diego, vos tenés más preguntas a la doctora. Por el Doctora, momento no, Carlos. gracias, muy amable como siempre, doctora. Gracias, que tengas un Carlos. excelente resto de jornada. Muy buen día. Dale, gracias, saludos. Chao, chao. Igualmente, doctora, muy amable. La fiscal Patricia Sánchez, entonces, explicándonos el sobreseimiento definitivo que dictó el tribunal de sentencia, entonces, a favor de Dani Durán al producirse la reparación del daño a la víctima de estafa dentro del esquema de Mosipar. Le devolvieron 11 millones de guaraníes, Diego, ¿verdad? 11.660.000, que es lo que ella aportó desde el 2011. Le devolvieron el monto íntegro que ella aportó. No se consideraron aparentemente tampoco algún tipo de interés o algo así, Carlos. Justo iba a preguntar, pero ya no. 11 millones, vos aportaste. ¿Por cuántos años ella aportó? Desde el 2000, entre el 2011 y el 2018 aportó mensualmente 155.000 guaraníes. A 2018, o sea, 70 10 años. cuotas. Vamos a hacer el cálculo. 70 cuotas de 155.000 guaraníes. Allí, a ver, son 10.850.000 y finalmente le devolvieron 11.660.000, Carlos. Imagínate después de 10 años. Prácticamente, 8 años Sí, después, bueno, ¿verdad? pero la víctima... Hoy coteé, digamos, pues lo estuvo de mitad. acuerdo con esa Son gente salida y- de escasos recursos o gente de condición mediana, maretepona, como todos nosotros, y que necesita ese dinero en efectivo, ¿verdad? Y esto pues es lo que pasa con los guantes blancos, ¿verdad? Que tienen después para reparar el daño que producen y esquivan así un juicio oral y público y una posible condena y remisión a la cárcel. Así, Pilar de Plátano. Esto es lo que se cuestiona siempre, por eso el artículo 25, este inciso 10 creo que dijo la autora, la extinción a través de la reparación del daño. El que tiene plata puede reparar el daño y evita el juicio. Esto es lo que nosotros hablábamos siempre con el doctor, a ver un poco, el que es defensor ahora, el ex titular de CEPRELAT, ayúdame Diego ahí el nombre, Claudio Lovera. El abogado Claudio Lovera, porque siempre hablábamos con él sobre, Allá justamente le veo. sí, sobre Ya justamente se le ve en el fondo porque el caso Boidanich también está a punto de comenzar por acá, Carlos. Pero sí, me estaba comentando que él suele hablar sobre ese punto justamente. Y hablábamos porque él, en representación de varias personas, también con poder económico, con poder adquisitivo, lograba la desvinculación de sus
defendidos, digamos, a través de la reparación del daño. Y le preguntábamos, como él es docente de la facultad, él nos decía, está previsto en la ley. Si ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo que propongo, tengo que proponer esa modificación, porque yo creo que eso produce una desigualdad, ¿verdad? Entonces le preguntábamos así como en su carácter de docente y decía, y bueno, para mí se tiene que modificar esa norma. Porque el que tiene plata, como te digo, repara el daño, oye, se queda sin antecedente absolutamente. Y bueno, ahí ya la doctora nos explicó y nos sacó de la ignorancia de que como no es así, no queda nada, ninguna regla que cumplir, entonces no hay reparación del daño a la sociedad que se habría producido, digamos, con esa estafa al particular, que en este caso sí se ve reparado en su patrimonio, Diego. Correcto. De hecho que, como mencionas, que suele comentar también el doctor Lovera, la ley establece que el Ministerio Público se puede oponer a esa salida, digamos, si considera que lo que corresponde es llevar esto a juicio oral y público con todas las consecuencias que eso tiene en el sentido de prolongar en el tiempo una eventual reparación, Carlos. Y es muy complicado Y que allí vos está sin víctima. la presión también de la víctima que dice que ella lo que quiere es por lo menos recuperar su platita, Carlos. Y no tendría sentido de que vos como fiscal insistas y que la víctima acuerde o le diga que como miembro del tribunal vas a hacer vos si la víctima se va y dice yo quiero acordar, yo quiero mi plata, quiero recuperar. Y como juez que le va a decir, no, y que la fiscal no tiene tampoco sentido que la fiscal se oponga en este caso. Y como ella dice, hay que analizar caso por caso, porque este es un solo caso. No es como el caso del juicio oral que está enfrentando y donde hay más de 30 víctimas. Entonces, lo que dice la fiscal, yo llevé y conseguí que ella sea resarcida en el daño patrimonial que se le produjo a ella a través de este esquema criminal de este Mosipar. Ahora, el ex ministro Dani Durán tiene varias causas abiertas justamente dentro del marco de estas denuncias por un esquema de estafa desde el grupo Mosipar. De hecho, los fiscales que llevan adelante este juicio oral y público más grande, donde están, digamos, involucradas la gran mayoría de las víctimas, ellos habían solicitado justamente que se aglutinen todas las causas en ese mismo juicio oral y público. Hasta el momento eso todavía no se hizo lugar. De hecho que no se había podido resolver esa situación porque habían recursos pendientes de apelación todavía en algunas de esas causas y por lo tanto no se podían aglutinar todas en una sola, Carlos. Sin embargo, como señalaba la fiscal, al ser una sola la víctima en estos juicios, obviamente se presta también para este tipo de salidas. Sí, señor, así mismo es. Sí. Lo estoy viendo acá justamente al fiscal Andrés Arriola, quien volvió también de sus vacaciones. Él, recordemos, está a cargo del caso Escáner. Ayer se llevó a cabo también el juicio oral y público. Se están reproduciendo ahora las documentales propuestas por la defensa. Me comentaba también que en la siguiente sesión está previsto también algunas testificales propuestas por las defensas. Recordemos que inicialmente se había admitido al senador liberal líder Amarilla como testigo en este juicio oral y público. Finalmente la defensa terminó desistiendo de su testimonio, Carlos. De esa manera tampoco vamos a poder escuchar, al menos en este juicio oral y público, la versión del senador líder Amarilla, quien ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los audios, en las escuchas, en los mensajes que intercambiaban los involucrados en este presunto esquema de tráfico internacional de drogas. Recordemos que habían ellos intentado enviar desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi casi 11 kilos de cocaína a través de una mula. Son 6 los enjuiciados en este caso, Carlos. Bueno, perfecto. ¿Eso va a continuar ahora o ya se hizo? Eso tuvo lugar el día de ayer. Para el jueves, me dijeron, o sea, mañana está prevista, está agendada otra audiencia en el marco de ese juicio oral y público, Carlos.
Sí, señor, súper Sí, interesante el si te desarrollo. parece, me puedo acercar justamente acá al fiscal que lo tengo a tiro si querés hablar un ratito con él. Y podés Podemos preguntarle, acercarnos si te parece. podés acercarte y preguntarle entonces a ver que nos puede hacer una suerte de Está resumen. conversando. Está conversando con Así los otros mismo, colegas. veo que está conversando, digamos, fuera de micrófono con otros colegas, pero a ver si puedo captar su mirada y le puedo hablar brevemente. Acá justamente se acerca el fiscal Andrés Arriola. Doctor, ¿cómo le va? Estamos en vivo con Carlos Benítez. Quería darle un ratito de retorno para comentar nada más el tema del juicio del caso Scanner, si nos puede resumir qué ocurrió ayer en el juicio, doctor. Muy buenos días para vos, Carlos, y toda tu teleaudiencia. El día de ayer se desarrolló una etapa más del juicio donde la defensa presentó sus pruebas documentales, quedan algunas testificales y ya en la parte final del juicio yo creo que en 10, 15 días a más tardar ya se estarían dando los alegatos finales, atendiendo a que la Fiscalía ya ofreció todas sus pruebas, ya diligenció todas sus pruebas y estamos esperando algunas pruebas de la defensa, nomás ya de las defensas. Todas estas pruebas, digamos, refuerzan digamos, la teoría del Ministerio Público. Es asimismo la teoría del caso del Ministerio Público desde el primer momento. Las pruebas que se fueron diligenciando, principalmente los audios que todo el mundo estuvo escuchando, reforzó y es más, para el Ministerio Público fue un poco más allá de lo que teníamos, porque se diligenciaron los audios en su totalidad. Y surgieron otras cuestiones también que vamos a ir viendo y vamos a estar alegando ahí en la parte final. Doctor, para entender, porque se reprodujeron también audios del caso Oasis, que es un caso, digamos, paralelo al caso de Scanner. Esto, digamos, eran escuchas también a uno de los principales acusados, que es Luis Servillán. Es así mismo, el caso Oasis hay que entender que fueron años atrás de que, por decirlo así, fortuitamente se descubrió este caso. Ya se le estaba siguiendo a uno de los implicados y también fue salpicado otra persona que al final terminó siendo imputado por el fiscal que me antecedió, ¿verdad? Y hoy están siendo acusados. El caso ASI aportó varios elementos importantísimos que el Ministerio Público, como te digo, va a resaltar en sus alegatos finales. ¿Correcto, Carlos? Esa pregunta justo le iba a hacer yo, pero ya ahí ya el fiscal ya te resumió todo en sus alegatos finales. Evidentemente él con relación a todo lo que se expuso, se dio, se escuchó, entonces eso significa que pueden haber algunos pedidos dentro de esos alegatos finales, doctor. Es así mismo, Carlos, no quiero adelantar nada, estoy preparando minuciosamente todo, ¿verdad? Pero como te digo, hay cosas bastante interesantes que para el Ministerio Público están totalmente probados lo que se plasmó en la acusación por mi antecesor. Y eso vamos a estar, como te digo, yo creo que en 15 días más estaríamos ya alegando. Correctísimo. Doctor, muy amable como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias, Carlos, a las órdenes. Igual, doctor, muy Gracias. amable. Fiscal Andrés Arriola, entonces... ya es Ipalento mañana de Diego Pepe. Perdón, Carlos. Ya es Ipalento mañana debe. Sí, Vos entendés ya. guaraní, ¿verdad? Ya dijo ahí. Hey, Paitema. Paitema. Ya. El que entiende. Sí. Al que entiende, o sea, dijo, Ah, sí. o sea, sus alegatos finales, lógicamente no hay ninguna sorpresa porque él ya dijo, está todo demostrado acá, va a pedir la condena de los... pero estoy trabajando, dice, para otras cuestiones que puede pedir en esos alegatos finales. Por ejemplo, para que se remitan tales y tales antecedentes al Ministerio Público para que se abra una investigación. Eso seguramente es lo que le va a decir. Digo, presumo, ¿verdad? Yo no quiero adelantar porque él tampoco nos puede adelantar eso, por eso las reservas del caso, lógicamente, Diego. Es lo que tienen siempre los fiscales, que quieren llegar hasta sus alegatos finales, por lo menos para dar declaraciones sobre este tipo de casos tan, digamos, emblemáticos y que tienen causas bastante delicadas, Carlos. Sí, señor, así mismo es.
Por otro lado, quería también señalar, hace rato les había comentado que no figuraba la ex ujier Ingrid Prete en la lista de los presentes en la audiencia preliminar por el caso Mafia de Pagarés del Juzgado de Paz de La Recoleta. Finalmente ella sí se presentó, pero tuvo una audiencia preliminar aparte. Se realizó en su caso y empezó efectivamente ya hoy. Esta audiencia preliminar va a continuar mañana y lo que van a presentar ellos es un incidente de suspensión condicional del procedimiento, pero no por un, digamos, reconocimiento de los hechos. Ellos van a alegar justamente, digamos, la condición médica de la ex ujier para tratar de obtener esa salida procesal por parte del juzgado, Carlos. O sea, ella estuvo y participó. Hoy se presentó, no participó en la audiencia grande donde participaron los otros tres acusados. Se hizo aparte su audiencia preliminar. De hecho, que cuando su abogado presentó el certificado médico, el juez la había convocado justamente para hoy, para el 10 de junio. Finalmente se presentó y tuvo su audiencia preliminar de manera separada al resto de acusados. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra novedad, Diego? Por el momento es todo, Carlos. Vamos a seguir nosotros recorriendo por las salas de juicios orales para a ver cuáles son las novedades aquí en el Poder Judicial. Sí, señor. Gracias por el contacto, Diego. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Diego Encina, nuestro compañero entonces desde la sede del Palacio de Justicia. Como ustedes pudieron ver, mucho movimiento entonces en el Palacio de Justicia. Varias actividades, varios juicios orales que ya comenzaron, que ya concluyeron, otros que están por empezar, audiencias preliminares en los juzgados de garantías, en su mayoría sobre casos de interés general. Ustedes vieron también todo ese equipo de los diferentes medios de comunicación y los periodistas y camarógrafos asignados para la cobertura entonces en el Poder Judicial. Mucho interés despierta. Ahí está, se está viendo entonces, ahí está en pantalla, entonces ustedes están viendo cómo los diferentes medios de comunicación se están interesando más, digo, con relación a las noticias del ámbito judicial. Las 10:59. ¿Qué hacemos? Nos vamos a una breve pausa, ¿verdad? Mientras nos organizamos para el sorteo de la camiseta. Pausa y volvemos. Se pegaron guape, nyonga tu proiba, omowi apawi, ese guataja, guaraje ojo, betungo de mí, ya ese liture, y ya ríete, oje ya me viva, y cabo pure, allí por tu mire, un gente pure, como maite ibo, cuivo te haga. Tori papu tepe, kaji oku kabu, ya esa okare, inya pusembano, utangu je guape, Paraguay pote. Tapuiro kape, tajiro yere, onsa asuba, kapi ipetu, ogo ihakare, fuera mi mamaba, omate sambaba, pura heiroru, de guaraje ame, allí patayu, sape antendeisa, se ponte a ver, guajejo poraba, mendigo ño pero, Inya patigura, uno umimi, vamos maite ibo, uy bateana, uy paputepe, tajio kukabu, ya
jaucare, minha pesembano, o tangue de guape, Paraguai português. No marques las horas, te voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tita me recuerda